evangelístico y de la enseñanza, vida para todas las naciones, recuperando el diseño original, presenta al maestro Mario Barroso. Muy buenos días, bendiciones para todos. A los que no he saludado, al entrar saludé a muchos de ustedes, gloria a Dios, les di las manos, les di un abrazo. Somos una familia, nos amamos, gloria al Señor, y cuando estamos nosotros juntos, en armonía, allí está Dios gozoso con nosotros, aleluya, bendito es su nombre. A los que llegaron después, este abrazo, bueno, se los doy desde aquí, recíbanlo. Bendiciones para ustedes. Estoy muy contento por lo que Dios está haciendo en esta visita a los puertos, como yo le llamé desde hace algún tiempo, desde la radio, y hemos tratado de inculcar esa idea, que los puertos es de Jesucristo, no de alta gracia. ¿Cuántos lo creen? Los puertos de Jesucristo. Santo es el Señor. ¿Verdad, mi hermana Yadira? Los puertos de Jesucristo. Sí, porque muchos pueblos han sido bautizados con nombres de supuestas vírgenes, santos, etcétera, etcétera. Y los nombran patrones del pueblo, de la ciudad, en fin. Pero no es cierto. Venezuela ya no es ni de los santos, ni de las vírgenes. No, Venezuela es de Cristo. Lo estamos proclamando, lo estamos declarando, y Venezuela va a ser gobernada por la iglesia. Así está profetizado por Dios. ¿Lo cree? La iglesia del Señor ha crecido, hermanos, y es ya más numerosa que cualquier otra iglesia. Aquellas se quedaron atrás, gloria a Dios. Hasta los sacerdotes de aquellas se están convirtiendo al Señor. Alabado sea Cristo. Mis hermanos, muy alegres, muy contentos. Creo que hoy es una mañana muy especial. Desde muy temprano he sentido una poderosa unción del Espíritu Santo de Dios. He sentido una presencia como usted no se imagina. Yo creo que el Señor está en esta mañana en medio de nosotros con grandes regalos para todos y cada uno de ustedes, para todos nosotros. Yo creo que el Señor tiene la respuesta que estás buscando en este día. Yo creo que sí. Así que, mis hermanos, vamos a estar a la expectativa. Dios va a hablar a nuestro corazón. Dios te va a hablar de una manera muy especial. Yo creo que hoy se marca un antes y un después en tu vida. ¿Lo crees? Pero dilo como si lo creyeras de verdad. Algunos no lo creen. Santo el Señor. He pasado un buen rato con mis hermanos, los pastores, Guillermo y Mariela. Hemos conversado, hemos recordado momentos muy lindos, momentos del pasado. Hemos recordado hermanos nuestros, algunos ya no están con nosotros, partieron para estar con el Señor, otros siguen allí batallando, con la mano puesta en el arado, arando esta tierra para la gloria del Señor. Estamos llegando a un punto en donde una profecía dada por Pablo allá en Romanos, en el capítulo 8, por allá versos 20 en adelante, dice que en la tierra está gimiendo, sí es cierto. Gime con dolores de parto, sí es cierto. Están ocurriendo muchas cosas. Están sucediendo muchos terremotos, muchas catástrofes naturales, disque naturales. Yo creo que detrás de todas estas cosas hay algo más. Miren, hermanos, yo creo que Satanás, aunque no tiene autoridad, sin embargo conserva poder. Tanto así que fue necesario que Miguel, uno de los principales príncipes de los ejércitos del Señor, tuvo que venir para detener su osadía. Querían robarse el cuerpo de Moisés cuando éste murió en el desierto para usarlo, quién sabe para qué cosas. Y hay muchos pueblos que Satanás tiene y le siguen y hacen cosas y provocan cosas y la gente cree que no, pero de que vuelan, vuelan.
Pero gracias a Dios que aquí estamos nosotros, los hijos de Dios, para detener las obras del diablo. Nosotros estamos sometidos a Dios y estamos haciendo resistencia al diablo, y Él, cada vez que nosotros nos paramos frente a Él, tiene que huir de delante de nuestra presencia, porque nosotros somos como Cristo en este mundo. Así que, hermanos, miren, el mundo gime y está con dolores de parto esperando, dígame por favor, esperando la manifestación de los hijos de Dios. Te está esperando a ti, me está esperando a mí, nos están esperando a todos nosotros. El mundo está gimiendo, Venezuela está gimiendo, está con dolores de parto, como que algo va a suceder, como que algo está para nacer. Y eso que está para nacer es la gloria de Dios, como nunca en este mundo, en esta tierra. La tierra será llena de la gloria del Señor, porque aquí estamos los hijos de Dios. En el mensaje de ayer por la noche decíamos que nosotros somos la iglesia que Jesús está edificándose sobre la roca, y la roca es la confesión que Pedro dio por revelación del Padre. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él está edificándose una iglesia sobre una roca que no puede ser movida ni conmovida por nada de lo que suceda en este mundo. ¿Quién nos separará del amor de Dios en Cristo Jesús? ¿Quién nos podrá separar del amor de Dios? No hay cosa en este mundo, ni arriba, ni abajo, ni debajo de la tierra. Nada nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Hermanos, pero hay una unción que Dios está derramando en este tiempo a muchos, aunque hay quienes están durmiendo. Y en esta mañana el Señor te dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos. No sé por qué dirá así de los muertos. ¿Cuántos están muertos aquí? ¿Cómo? Aquí no hay muertos, aquí hay vivos. Amén. Aquí todos estamos vivos. Aleluya. ¿Por qué estamos vivos? Porque Cristo nos trajo a la vida. Estábamos muertos, sí, pero Él nos resucitó. Miren, hermanos, Pablo nos revela allá en Efesios capítulo 1 que el mismo poder, escuche bien lo que le voy a decir, y esto es una revelación, llévesela. El mismo poder que desde los cielos Dios derramó hasta el infierno, donde estaba Cristo después de su muerte, sufriendo los dolores de la muerte, sufriendo por nuestros pecados, estando allá en el infierno, Dios, sabiendo que Jesucristo nunca pecó, que era justo, no debía estar en aquel lugar. Y por eso dice la palabra que al tercer día Dios arrojó el poder Kratos, el poder de resurrección sobre Jesucristo, y le vivificó. Y cuando Jesucristo fue vivificado, agarró a todos esos demonios, al diablo y todos los que estaban en el infierno, y los puso debajo de sus pies. Allá en Colosenses usted puede leer en el capítulo 1, versos 14-15, que el acta de los decretos que había sobre nosotros fue anulada gracias a lo que Cristo hizo por nosotros. Ese poder que Dios arrojó al infierno y que vivificó, y luego resucitó a Jesucristo y lo levantó de entre los muertos, es el poder que Dios ha utilizado para vivificarnos y resucitarnos a todos nosotros que estábamos muertos, pero ahora vivimos para la gloria de su nombre. ¿Cuántos están vivos? ¿Cuántos están muertos? Lo estoy casando. Hay mucha gente que le dice amén a todo. Eso es peligroso. ¿Sabe lo que significa amén, no? Así sea, es una de las cosas que significa. Amén. Miren, hermanos, leamos este versículo de nuevo. Lo usamos anoche en 2 de Pedro, capítulo 1, versos 19 al 21. Dice:
Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Padre, en el nombre de Jesucristo, te ruego, como ministro suyo, que derrames espíritu de sabiduría y de revelación sobre este pueblo. Que abras los ojos del entendimiento a todos y cada uno, para que puedan entender y conocer las grandes riquezas que tú nos has dado en Cristo Jesús. Señor, para que todos puedan conocer las profundidades de la verdad registrada en las Escrituras. No las cosas y artimañas que el enemigo está levantando por muchos lugares, sino la verdad verdadera de tu palabra. Amén, Señor, en el nombre de Jesucristo. Gloria al Señor. ¿Cuántos saben que esta es la verdad de Dios? Amén. Los estoy casando, pero escúchenme bien, presten mucha atención, porque lo que voy a hablar ahora a continuación tiene mucho que ver con lo que en este momento les voy a estar diciendo. La Biblia es inspirada por Dios. Dios inspiró a los santos varones de Dios, como leímos en la porción de 2 de Pedro, capítulo 1. La Biblia toda fue inspirada por Dios. Todo lo que se escribió en la Biblia, Dios quiso que se escribiera. La inspiración nos asegura que todo lo que se escribió allí, Dios quiso que se escribiera. Pero hay algo que el Señor nos insta mucho a que nosotros entendamos, y es que necesitamos espíritu de revelación para descubrir la verdad de Dios en todo lo que se escribió por inspiración. Porque usted sabe que aquí habla el diablo, ¿verdad? Usted sabe que aquí hablan demonios, aquí hablan hombres impíos, sanguinarios. Hasta un burro habló aquí. Y Jesús dijo que si nosotros no hablábamos, las piedras hablarían. La Biblia contiene todo lo que Dios quiso que se escribiera, pero necesitamos la revelación. La revelación quita la cubierta de la verdad para que la verdad quede al descubierto para todos nosotros. Necesitamos descubrir la verdad de Dios. Un hermano de Dios, un pastor, fue a predicar un día, y era de esos pastores que no se preparan, que viene el domingo, dije, el Espíritu Santo me dice lo que voy a predicar, y abre su Biblia y hace con el dedo así: Señor, dirígeme a lo que voy a predicar. Y le cayó el versículo que dice: y Judas fue y se ahorcó. Mis hermanos, disculpen, yo no creo que Dios quiera que predique ese, pero vamos a hacerlo otra vez. Anda y haz tú lo mismo. Anda y haz tú lo mismo. Mira, hermano, la revelación nos asegura que lo que Dios sacó a relucir. Ayer les mencioné yo un pasaje en Efesios capítulo 3, desde los versículos 1 hasta el 9, donde Pablo dice cómo Dios le reveló el misterio que había estado oculto por los siglos. Nadie en la antigüedad había entendido de qué se trataba ese misterio. Indagaron diligentemente, pero no descubrían de qué se trataba el misterio. Pero a Pablo se le reveló. Estaba allí, pero nadie lo había visto. A Pablo se le reveló. Dios quitó la cubierta que cubría esa realidad, esa verdad, ese misterio. Y él pudo verlo.
y enseñarlo al pueblo de Dios. Nosotros necesitamos tener revelación para descubrir la verdad de Dios aquí, porque si el diablo me habla en la Biblia, yo no puedo tener eso como palabra de Dios, como la verdad de Dios. Aunque está aquí en la Biblia, yo debo entender que la Biblia está llena de comentarios de mucha gente, de hombres impíos, de hombres sanguinarios. Demonios hablaron, muchos demonios hablaron en la Biblia. Yo necesito, hermanos, descubrir la verdad de Dios. Por ejemplo, Isaías, unos 688 años atrás, escribió por las llagas de Jesucristo, digo yo, que por sus heridas fuimos nosotros curados. Y en ese tiempo, antes de que Jesucristo viniera al mundo, Él lo vio como si ya hubiese sido hecho. Amén. Ya Él lo vio como si había sido hecho. Por sus llagas, por sus heridas fuimos nosotros curados. En el 2026, en el año en que nosotros estamos viviendo actualmente, todavía hay muchos pueblos que dicen: Señor, si quieres, puedes curarme. Pero la palabra del Señor nos enseña que en la cruz del Calvario, allá en el año en que Jesucristo fue muerto, Él llevó todas nuestras dolencias, sufrió todas nuestras enfermedades, y por sus heridas fuimos nosotros curados. Eso ya está hecho. Esa es una verdad que Dios quiere que todos nosotros descubramos. Para muchos todavía está oculta, pero Dios quiere que descubramos la verdad. Y la verdad es que usted ni yo tenemos por qué estar padeciendo de enfermedades. Las enfermedades no nos pertenecen. Las enfermedades no son nuestra herencia. Nuestra herencia es la salud de Dios. La salud que Dios nos dio en Cristo Jesús. Pero tenemos que apropiarnos de ella. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Declarar la verdad de Dios siempre por nuestros labios. He puesto delante de ti la vida y la muerte. Escoja la vida para que vivas. En tu boca está el poder de la vida, pero en tu boca está el poder de la muerte. Nosotros tenemos que aprender a declarar la vida. Entonces tenemos que descubrir la verdad. Isaías lo vio como si ya hubiese sido hecho. Sucedió en el año en que crucificaron al Maestro. Y ahora, hoy en 2026, todavía seguimos diciendo: ay, Señor, sáname. Yo creo, hermanos, que el Señor ya nos sanó. Toda bendición, toda buena dádiva y todo don perfecto nos fue dado por su divino poder. Amén. Ya nos fue dado. Es nuestro. Nosotros tenemos una chequera. Ayer les decía que entre tanto el heredero es niño, él nada difiere del esclavo, aunque es señor. Kyrios significa dueño de todo. Ya nosotros somos dueños de toda bendición en los lugares celestiales en Cristo. En los lugares celestiales está el banco de todas nuestras posesiones. Lo único que tenemos que hacer es llegar allí y decir: dame lo que me pertenece. Pero un niño no lo podrá obtener. Uno que dice: Señor, sáname, es alguien que todavía no ha entendido que ya Jesús te sanó. Yo una vez tuve una visión y veía al Señor en el trono, y alguien diciendo: Señor, sáname. Y el Señor le decía: ¿hasta cuándo tengo que sanarte? Ya lo hice. Toma lo que es tuyo. Toma lo que es tuyo. El Señor dice: pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. ¿Por qué? Porque Pedro le dijo al cojo de la hermosa: ¿qué cosa? No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. ¿Qué cosa tenía Pedro? ¿Qué cosa tenía Pedro?
tenía la sanidad de Dios, tenía poder de Dios, tenía autoridad de Dios. Lo que tengo de Dios te doy, levántate y anda. Y el cojo se levantó. Ahora, ¿cómo puedes tú dar algo que no tienes? ¿Cómo puedes tú dar algo que no posees? Tú tienes que dar de lo que tienes, amén. Por eso es que cuando se ordenan ministerios, es necesario formar un presbiterio, hombres que tienen ministerio, que pongan las manos sobre esa persona para transferirle a ellos de lo que tienen. Si tienen ministerio, se le transfiere a ellos ministerio. Si tenemos sanidad, nosotros transferimos de lo que tenemos sanidad a las personas que están enfermas, a los que aún no han descubierto la verdad, pero tenemos que descubrirla. Así que, hermanos, gloria al Señor. Lamentablemente estamos viviendo unos tiempos en donde hay mucha confusión. Hay lo que ahora se llama fake news. ¿Cuántos saben qué significa? Falsos positivos, falsas noticias, falsa información. Hay mucho error caminando por allí. Hay mucha gente enviciada en el TikTok. El TikTok es bueno si se usa legítimamente. El TikTok puede ser una bendición, pero he visto a mucha gente siendo controlados por el TikTok. No tienen tiempo para nada más, se la pasan todo el tiempo viendo mensajitos sobre mensajitos, uno detrás del otro, y pasan el día viendo TikTok. Yo a veces recibo algún mensaje en TikTok, miro y a veces les doy uno y yo digo, no, ya basta. Ya basta. A mí no me debe controlar el TikTok, ni el Instagram, ni el Facebook. Y usted sabe, hermano, que en las oportunidades en que yo me he metido en estas redes, he escuchado cada barbaridad que se predica. Y mucha gente están siendo envenenadas con falsas informaciones, con falsas revelaciones. Para mucha gente ya estamos viviendo la gran tribulación. Pero hasta que no se ha quitado de en medio el que lo detiene, como decíamos en el mensaje de ayer, de anoche, hasta que no se ha quitado de en medio el que lo detiene, o sea usted, o sea nosotros, yo, hasta que no seamos quitados de en medio, y eso sucederá cuando el Señor nos levante a su presencia y nos lleve con Él al paraíso, a la presencia de nuestro Padre que está en los cielos. Hasta entonces no podrá manifestarse ese movimiento, ese misterio de la iniquidad. Porque así como Dios le reveló a Pablo el misterio de la salvación por medio de Jesucristo, así como Dios reveló el misterio de la gracia, el paréntesis que iba a abrir en medio de la profecía, así como Dios abrió este tiempo que se llama el tiempo de gracia, el año agradable del Señor, el día de salvación, así el diablo se tiene reservado su misterio, que es el misterio de la iniquidad plena. Pero hay alguien que lo detiene. ¿Sabe quién lo detiene? Usted y yo, nosotros, la iglesia del Señor. Entonces, ayer hablábamos un poco de la Israel terrenal. Pero la Israel terrenal, como ya lo hemos dicho, vive en guerra continuamente. Desde el principio han vivido de guerra en guerra. Conquistaron sus tierras a través de la guerra. Arrebataron las tierras a otros pueblos que la habitaban. Se apoderaron de todas las tierras porque Dios les dijo que se las daba. Y por 3,000 años Israel conservó las tierras que Dios le dio. Amén. Se puede leer en el libro de Josué, entre los versículos, en los capítulos 15 al 21, y va a encontrar la cantidad de tierras que Dios le dio al pueblo de Israel. Pero por causa de su rebeldía, de su desobediencia, han tenido que ser llevados de cautiverio en cautiverio. Los cautivaron los persas, los cautivaron los babilónicos, los cautivaron los romanos, los británicos. Israel perdió su tierra en el año 70 después de Cristo. Fueron esparcidos por todas partes.
fueron llevados por todos los pueblos. Ellos quedaron despatriados. Ellos se fueron por todo el mundo. Pero la bendición de Dios estaba sobre ellos y muchos de ellos se enriquecieron y levantaron grandes imperios económicos. Así que todas esas tierras que Dios les había dado en herencia, que ellos conquistaron a través de la guerra, la perdieron y vinieron a ser ocupadas por una cantidad de gente, descendientes de Ismael, otros de los árabes, en fin. Y ellos quedaron sin tierra. Finalmente, por allá en el año de 1948, ellos lograron con el Imperio Británico que se les entregase otra vez su tierra. Pero había mucha gente viviendo en ellas. Inclusive los islamistas reclaman a Jerusalén como suya, cuando Jerusalén es la capital de Israel. Siempre lo fue. En la Biblia nosotros encontramos que siempre Jerusalén fue la capital de Israel. Y a Israel muchas veces, a través de muchos años, fue conocida no como Israel, sino como Judá. Y les voy a decir una cosa. Judá es lo que hoy nosotros conocemos como Cisjordania. Cisjordania era Judá, la ciudad de David. Pero hoy en día, Cisjordania, Judá, ya no le pertenece a los israelitas. Ahora se les pertenece a los llamados palestinos. El asunto es que según la Biblia, nunca existió un país, nunca existió una patria llamada Palestina. Y aún hoy no existe Palestina. Hay muchos que se llaman palestinos porque los británicos dijeron que esas tierras eran palestinas. Y los que estaban habitándolas se apoderaron de ellas. Y está Israel todavía en guerra. Eso es, continuamente hay guerra entre los israelitas y todos los vecinos. Esa es la Israel terrenal. Pero gloria al Señor. Leíamos en Gálatas 6 que ahora hay otra Israel, que es la Israel de Dios, que está conformada tanto por judíos como por árabes, como por gentiles. Y esa Israel de Dios es la iglesia del Señor, sobre la cual hay una promesa grande de bendición. Dios nos bendijo. A todas las naciones de la tierra nos bendijo como una promesa que está cumpliendo de Abraham cuando se llamaba Abraham. Dios le cambió el nombre y lo llamó Abraham porque él vendría a ser padre de multitudes, padre de naciones, padre de mucha gente. Gloria al Señor. Somos el Israel de Dios. Otro Israel en el mundo, que no es aquel Israel que vive en guerra. La guerra de nosotros ya está ganada, la ganó Cristo en la cruz del Calvario. Aleluya, den un fuerte aplauso al Rey. Yo no creo en eso que llaman la guerra espiritual. He llegado a iglesias y he encontrado en el altar acomodadas las espadas, acomodadas las lanzas, escudos, y cuando viene el tiempo de la alabanza, sale un poco de locas por allí, agarrando cada una su espada y su lanza y el escudo, y mientras está la alabanza, ellas están matando demonios con las espadas, matando demonios con las lanzas, y protegiéndose con los escudos. Yo digo, Dios mío, ¿y esto qué es? ¡Qué locura! Si uno que parece que no le vaya a pegar un pugazo de eso en el ojo, no, hombre. Alabado sea Cristo. ¿Sabía usted de eso? Ay, hermano, que no ha visto nada.
Usted no ha visto nada. La guerra espiritual. ¿Quién dijo que nosotros tenemos una guerra espiritual? La guerra la está librando el Israel terrenal, pero la de nosotros ya fue ganada por Cristo. Amén. El diablo fue vencido. Jesucristo conquistó al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Ya el diablo está desterrado. El diablo no tiene nada que hacer con nosotros, aunque no debemos ignorar sus maquinaciones. Él está como un león rugiente buscando a quien devorar. ¿Y sabe a quién él puede devorar? Al más débil, al que está descuidado, al que no se prepara con el conocimiento de la palabra, el que no conoce la verdad. Amén. Entonces, mis hermanos, voy entonces a llevarles a un pasaje que es el que quiero utilizar en esta mañana para comprobar bíblicamente la verdad de lo que Dios dice, de que somos ese alguien, ese quien está en el mundo deteniendo la manifestación del misterio de la iniquidad. Abra allí en segunda a los Tesalonicenses, en el capítulo 2, y vamos a leer los versículos 1 y 2. Gracias, Señor. Les recomiendo que lean todo ese capítulo. Anótelo y léalo bien. Pero yo les voy a explicar algunos versículos más o menos hasta llegar al 8, al 10. Algo así. Versículos 1 y 2. Sí, pero hay una parte que no es lo que vamos a tocar hoy, que es al final del 17. No, vamos a tocar más que todo hasta el versículo 8. Y aquí está una verdad que nosotros debemos conocer y descubrir. Allí está escrita, fue inspirada por Dios, pero muchos no la han visto, muchos no la han descubierto. Hoy la vamos a descubrir. Hoy va a quedar revelada para todos. Amén. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Hoy en día se están levantando muchos disque profetas y están diciendo cada barbaridad en relación con la venida del Señor, que han logrado confundir a muchos. Permítame brevemente decirles algo sobre el contexto histórico-cultural de este pasaje que acabamos de leer. Se habían levantado muchos de esos tales profetas y falsos maestros que estaban enseñando y predicando que ya Jesucristo había venido, que ya había sucedido la resurrección. Entonces muchos estaban alarmados, estaban conturbados en Tesalónica. Y Pablo les dice, un momentico, ya yo les escribí a ustedes, ya ustedes recibieron la palabra de verdad. Ya él les había escrito la primera carta a los tesalonicenses. Y allí les había explicado cómo era el proceso, cómo es que el Señor iba a levantar a su iglesia, cómo es que iba a suceder este fenómeno para el mundo, verdad o realidad para nosotros en la iglesia. Ya les había hablado claramente, pero se estaban dejando engañar a algunos, se estaban dejando atormentar a otros, dizque por espíritu, por palabras o por cartas. Parecía como que estos falsos maestros y falsos profetas estaban haciéndole creer a la gente que lo que ellos estaban enseñando y predicando lo había dicho Pablo, o lo había escrito Pablo, o era una carta de Pablo. Pero Pablo les está diciendo que es falso. Él no puede hablar algo que no haya hablado, algo que sea diferente a lo que ya él habló. Pablo escribió por inspiración del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo no se puede contradecir. Ahora vamos a tratar de hacer un exégesis y vamos a entender esto. Aquí dice, pero con respecto, y preste atención,
a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Yo no sé si usted ya lo vio, pero ahí se está hablando de dos cosas diferentes. Una es la venida del Señor y la otra es nuestra reunión con Él. La venida del Señor sucederá al final del cumplimiento de la 70ª semana que falta por cumplirse de la profecía de Daniel de las 70 semanas. Al final de la gran tribulación, dice el Señor en su palabra, que Él tomará prisionero al anticristo y al falso profeta y los lanzará vivos al lago que arde con fuego y azufre. Y así suprimirá, terminará con el gobierno de maldad, de la iniquidad. Eso va a ser al final. Pero nuestra reunión con Él es otra cosa. Nuestra reunión con Él debe tener lugar antes de que se manifieste la apostasía, antes de que se manifieste el hijo de perdición, antes de que se manifieste este inicuo, el hombre sin ley, el apóstata, la apostasía. Nuestra reunión con el Señor debe tener lugar antes de que comience esa semana de gran tribulación que ha de venir. Vamos a verlo por la palabra. Entonces Pablo le dice a ellos: no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Ya ustedes conocen la verdad. Anoche hablábamos de una multitud que nadie podía contar en el capítulo 7 del libro de Apocalipsis. Anoche hablábamos de que esa multitud de toda lengua, nación, pueblos, tribus, salía de la gran tribulación. Eran salvos de la gran tribulación, exclusivamente de la gran tribulación. Y explicábamos que a la gran tribulación van a llegar muchos que hoy están asistiendo a iglesias, pero que no han nacido de nuevo. Jesús le dijo a Nicodemo, cuando este vino escondido entre la noche, allá en el capítulo 2, 3 de Juan, le dijo, porque Nicodemo le preguntaba, ¿qué debo hacer para entrar al reino de los cielos? Y Jesucristo le dijo, es necesario nacer de nuevo. Es un requisito sine qua non. No hay ninguna otra forma de entrar al reino de los cielos si no tienes el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento, explicábamos anoche, es como Dios extirpa de nosotros la vieja naturaleza del pecado y de la muerte, la quita de nosotros, porque Él triunfó, Él venció al que tenía el imperio de la muerte, ya Él no tiene potestad sobre nosotros, ya el diablo no tiene ningún poder sobre nosotros, el Señor se lo quitó. Él quitó de nosotros esa naturaleza de pecado y de muerte, y en su lugar nosotros recibimos la nueva naturaleza. Nosotros recibimos la naturaleza de Dios, la naturaleza divina. Ahora nosotros poseemos en conjunto con Dios la naturaleza divina. Eso lo dice Pedro en la segunda carta, capítulo 1, versos 3 y 4. Amén. Entonces, mis hermanos, el Señor Jesucristo en su palabra es claro cuando nos dice que un día Él va a venir a buscarnos, y ya Pablo les había explicado a ellos en el capítulo 4 de la primera carta a los tesalonicenses que Él iba a levantar a su iglesia. Primero iba a resucitar a los que estaban muertos en Cristo. Amén. Y luego los que estén vivos en ese momento van a ser transformados juntamente con ellos y juntos serán levantados para recibir al Señor en el aire. Ahora, la venida del Señor es la que se habla en el capítulo 1 de Apocalipsis, versículo 7. Dice que todo ojo le verá. Pero nuestra reunión con Él no la va a ver nadie. Lo único que el mundo va a ver es nuestra ausencia de entre ellos. El mundo lo que va a ver es que ya no está el hermano Idelmo, ni Mariela, ni el hermano Mario Barroso, ni como se llama usted. Todos vamos a desaparecer si estamos en Cristo, si hemos nacido de nuevo, porque el nuevo nacimiento nos garantiza que entraremos al reino de los cielos.
Pero para la venida del Señor, Él viene y todo ojo le verá. Incluso Jesús le dijo al Sanedrín, usted sabe lo que es el Sanedrín de los judíos, era como algo así como el Tribunal Supremo de Justicia de los israelitas, de los judíos, y ellos eran los que gobernaban, ellos eran los que tomaban decisiones, incluso tuvieron mucho tiempo la potestad de matar a los que ellos consideraban herejes. Amén. Pero el Imperio Romano les quitó a ellos esa potestad de matar a los que ellos llamaban herejes. A Jesucristo le quisieron matar varias veces. Lo quisieron lanzar por un peñasco, por un barranco. Jesucristo dijo: yo soy la piedra que desecharon los edificadores. A Jesucristo quisieron matarlo a piedras, pero no pudieron hacerlo porque no había llegado su hora. Amén. Ahora, mis hermanos, este Sanedrín recibió del Señor Jesucristo esta palabra: veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios en las alturas y viniendo con las nubes del cielo. Lo veréis, lo van a ver. ¿A dónde está el Sanedrín? ¿A dónde está el gobierno de los hombres? No es en la tierra. La única vez en que ellos van a ver al Hijo del Hombre viniendo con las nubes del cielo es cuando Él venga a tomar los dominios del mundo, cuando Él venga a sentarse en el trono de gloria, cuando Dios lo unja como el Rey de Reyes y Señor de Señores, y gobierne sobre todas las naciones de la tierra. Pero ya nosotros no estaremos aquí, vendremos con Él en ese momento. Nosotros vamos a ser levantados, gloria al Señor, y después que estemos en el reino de los cielos con Él, van a suceder varias cosas, mientras aquí en la tierra se está desarrollando la 70ª semana. Semana que va a estar dividida en 3 años y medio y 3 años y medio. Cuando digan paz y seguridad, o sea, en la primera mitad de la semana hará pacto con muchos. Volverán otra vez al continuo sacrificio, levantarán el templo de Jerusalén, volverán al sacrificio de los animales y estarán, oye, chévere, ya vino el Mesías, el que ellos estaban esperando, porque Jesucristo nunca fue para los judíos el Mesías que Dios les envía. Ellos nunca lo aceptaron como su Mesías, lo rechazaron. A los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Pero a los que creen en su nombre les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Usted es un hijo de Dios porque usted creyó que Él sí es el Mesías. Alabado sea el Señor. Aleluya, Jesús. Así que, mis hermanos, miren, cuando nosotros seamos levantados, van a suceder algunos eventos en el cielo. Se establecerá el Bimá. El Bimá es de lo que habla Pablo en la primera carta a los Corintios. El tribunal de Cristo. Todos nosotros, los nacidos de nuevo, que hayamos sido levantados en el arrebatamiento de la iglesia, porque otra persona no irá allá con nosotros. Solamente los hijos de Dios. Solamente los que han nacido de nuevo, porque es necesario nacer de nuevo. Si no has nacido de nuevo, olvídate, no vas para el baile, como dicen por allí. ¿Cuántos bailan? Yo a veces bailo cuando estamos alabando a Dios, no tengo problemas con eso. Y he hecho un aleluya, Jesús, gloria a tu nombre. Amén. Ahora va a suceder el tribunal de Cristo, el tribunal de Cristo, a donde vamos a comparecer todos los hijos de Dios, nacidos de nuevo, que fuimos levantados del mundo, los que habían estado muertos, que vivieron, y los que estábamos vivos, que fuimos transformados juntamente con ellos. Estaremos allí y se establecerá el tribunal de Cristo, pero este tribunal no es para condenación alguna. Ya nosotros no vamos a ser condenados por nada, porque nosotros fuimos perdonados de todas nuestras deudas. Pero se va a juzgar nuestras obras y cada uno va a recibir lo que haya hecho o dejado de hacer en este mundo.
Y se va a repartir galardones a cada uno según lo que haya hecho o haya dejado de hacer. Se repartirán los galardones. Yo a veces he dicho que cuando llamen a Pablo, el ángel traerá la corona de Pablo con un montacarga. Imagínese a Pablo recibiendo esa corona. Gloria al Señor, aleluya. Porque aún hoy día Pablo nos sigue bendiciendo con su ministerio. Qué tremendo, hermano. El tribunal de Cristo va a suceder mientras que aquí en la tierra esté atravesando la gran tribulación. Allá nosotros estaremos recibiendo galardones. Después de eso vendrán las bodas del Cordero con nosotros en su iglesia. Y después de las bodas del Cordero va a haber la cena de las bodas del Cordero. Y muchos van a recibir galardones, muchos van a recibir la potestad de sentarse como reyes, muchos no. Aquí sigue la gran tribulación. Termina la primera mitad de esta semana. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina y no escaparán. Y no escaparán. Y de allí en adelante, entonces se levantará lo que Jesús llamó en el capítulo 24, versículo 8, creo, la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. La abominación desoladora es lo mismo que habla Juan en el capítulo 13 de Apocalipsis. Ya casi al final de este capítulo, Juan dice que el falso profeta ordenará que se le haga una imagen a la primera bestia, que es el anticristo y su imperio. Pero dice que esa imagen de la bestia, del anticristo, va a ser colocada en el lugar santo, en el templo de Jerusalén. Cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló Daniel, entonces huyan los que están en la azotea, no desciendan para buscar la capa, huyan, escóndanse, porque viene entonces una mortandad sobre todos aquellos que creen en Dios, todos aquellos que de alguna manera sirven a Dios. Huyan. Esto sucederá en la gran tribulación. Hermano, pero ya nosotros no vamos a estar aquí. Y entonces, ¿quiénes son los que van a huir? En ese tiempo va a haber 144,000 personas de las 12 tribus de Israel que son selladas con el sello de Dios. El mismo sello que Dios nos puso a nosotros, que nos marcó como propiedad de Dios, que fue el Espíritu Santo que vino a morar en nuestras vidas. Van a ser sellados. Usted lee eso al principio del capítulo 7 de Apocalipsis. Y ellos van a salir a predicar por todo el mundo. Habrá también 2 profetas de Dios, que muchos creen, y yo me incluyo, que serán Elías. Son 2 personas que no han muerto. 2 personas que tienen que morir porque es una ley. Y Dios no puede pasar por su ley. Dios no puede invalidar su ley. Está constituido que todo hombre muera una vez y después de esto el juicio. Los 2 únicos hombres que no han visto muerte son Elías y Enoc. Estarán en la gran tribulación como profetas, haciendo las obras de Dios, haciendo descender fuego del cielo, haciendo cosas maravillosas. Mucha gente va a creer, especialmente van a creer todos aquellos que venían a la iglesia, pero que nunca entregaron su corazón y su vida a Cristo. Estaban en la iglesia. ¿Cómo les gustaba la iglesia? Ay, yo me encantaba de ver, de oír los coritos del Señor. Pero estaban allí cada culto, cada domingo, pero nunca habían nacido de nuevo. Nunca le entregaron su corazón al Señor. Nunca dejaron que Jesús les gobernara. Estaban allí porque les gustaba mucho la iglesia. Pero es necesario nacer de nuevo. Entonces, esa multitud que vio que sus hermanos se fueron, que la iglesia quedó vacía, que quedaron nada más como unos 10 o 15 por allí, y ya no estaba el pastor, ya no estaba Mariela, gloria al Señor, ya no estaba el hermano Mario, ya no estaban los que eran nacidos de nuevo, los consagrados del Señor, se habían ido al Señor.
Y ellos se quedaron. Entonces, en la gran tribulación, aparecerán 144,000 judíos de las 12 tribus de Israel, predicando el evangelio del reino. Porque hoy estamos predicando el evangelio de la gracia. Salvación por gracia. La salvación y la gran tribulación para el reino de los cielos, el reino de Dios, el reino milenial. La salvación en aquel entonces será como por fuego, no por gracia. Tendrán que dejarse cortar la cabeza si es necesario. No pueden negar el nombre de Jesucristo aunque los maten. El que pierda su vida por causa de mí, la ganará, la hallará. Amén. En ese tiempo, hermanos, van a haber señales y prodigios, y muchos que se quedaron, y muchos que van a creer por la predicación de ellos, aunque nunca habían escuchado. En ese tiempo van a convertirse al Señor. Pero si usted va al capítulo 20 de Apocalipsis, y especialmente lee el versículo 4, va a encontrar allí que aparece una multitud de los que habían sido decapitados por causa de la palabra del Señor y por el testimonio que tenían de Jesús. Amén. Vamos otra vez a 2 Tesalonicenses. Gloria al Señor. Y vamos a leer los versículos 2 y 3. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, preste mucha atención ahora, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Ahora lo está entendiendo. Eso le está diciendo Pablo a los tesalonicenses, que estaban recibiendo a falsos maestros, a falsos profetas, diciendo que ya el Señor había venido. No vendrá, o sea, Él no se manifestará personalmente en este mundo para establecer su reino de 1000 años, sin que antes venga la apostasía. La apostasía no ha venido aún. Hay manifestaciones de apostasía. Hay iglesias que están cayendo en manifestaciones de apostasía. Hermano, hay iglesias que las directoras de adoración son lesbianas y que viven con su pareja lesbiana. Hay iglesias que sus pastores son gays. ¿No le parece? Que viven con su pareja o que son casados, porque ahora en muchos lugares permiten a los gays casarse. Eso es manifestación de la apostasía. Pero la apostasía de la que habla aquí el apóstol Pablo es la apostasía universal. Dice que este personaje, que Daniel llamó el príncipe que ha de venir, este personaje que es el anticristo, que es el hombre sin ley, el hombre de pecado, este personaje es el gobernante mundial para ese tiempo. Amén. Dice que Él se levantará contra todo lo que se llama a Dios o es objeto de culto a Dios, y se sentará en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Tú has visto? Gloria al Señor. ¿Están entendiendo, hermanos? Lo veo muy serio. Me están mirando raro. ¿Será que me están entendiendo de verdad? Si no entiende, dígame. ¿Qué no entiende? ¿Vamos bien? Bueno, vamos a ver. Dice que este personaje se va a sentar en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Juan, en el capítulo 13 de Apocalipsis, ya casi al final, dice que el falso profeta va a levantar una imagen de la primera bestia, y esa imagen va a ser colocada en el lugar santo, en el templo de los judíos, allá en Jerusalén, en la Israel terrenal.
esta imagen de la bestia le va a infundir aliento para que hable. Y la imagen va a ordenar a los hombres, a la gente, que se pongan el sello de la bestia en su mano derecha o en la frente. Sin ese sello, que es el 666, una alegoría que se usa, pero probablemente es algún microchip, alguna cosa rara que van a inventar o que ya está inventada y que están usando en algunos lugares. Ninguna persona que no tenga el sello de la bestia en su mano podrá comprar, ni vender, ni ir a la clínica para atenderse en la salud o lo que sea. Nadie tendrá acceso a ningún servicio si no tiene el sello de la bestia en su mano derecha o en su frente. Amén. Ahora, eso que dice que la imagen de la bestia va a ser colocada en el lugar santo, en el templo de Jerusalén, fue lo que Jesucristo anunció en el capítulo 24. Cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló Daniel. Daniel habló de esto en el capítulo 8, habló de esto en el capítulo 10, en el capítulo 11. Él habló de esta desolación que vendría y que se sentaría en el lugar santo. Ya ha habido en 2 ocasiones, 3 ocasiones, ya ha habido abominación desoladora en el templo de los israelitas. Cuando uno de estos imperios que gobernó, que cautivó a Israel, Antíoco Epífanes V, él colocó dentro del lugar santo una puerca y la sacrificaron. Eso era para los israelitas una abominación. ¿Ve? Y mataron a los sacerdotes. Eso fue una abominación. Luego vino otra abominación más que hicieron algo parecido. Y la tercera abominación que ya sucedió fue en el año 70, cuando el imperio romano vino contra Jerusalén y la destruyeron el templo. Los historiadores cuentan que el templo de Jerusalén fue desmenuzado hasta el último grano de arena, porque el templo de Jerusalén estaba muy adornado con oro, y para extraer el oro y llevárselo, destruyeron por completo el templo. Esa fue una abominación desoladora. Pero la otra abominación de que habla Jesús es la que sucederá en la 70ª semana, a la mitad de la semana, cuando la imagen de la bestia sea levantada en el lugar santo del templo de Jerusalén. Pero lo más grave es esto, que se le infunde aliento a la imagen de la bestia para que hable, y la imagen ordenará a todos que se pongan el sello, y el que no se ponga el sello, porque sabrán, porque eso se estará predicando en aquel entonces, el que no se ponga el sello de la bestia en su mano derecha o en la frente, será ejecutado con guillotina, será ejecutado. Si no niegas que Jesucristo es el Señor, serás ejecutado, serás muerto, pero te salvarás para la gloria del Señor. No recuerdo exactamente la cita bíblica en Juan, en Apocalipsis, donde Juan dice que vio debajo del altar, en el templo de los cielos, las almas de los decapitados, de los que habían muerto por causa del testimonio que tenían de Jesús. Decapitados. Y en el capítulo 20, como decíamos, en el versículo 4, aparecen también las almas de los decapitados. Van a estar allí siendo levantados, el Señor va a resucitar. Hermano, mire, así como habrá una resurrección de muertos y habrá una transformación de vivos juntamente con aquellos para ser levantados y encontrarse con el Señor en el aire, así al final de la semana 70, así al final de la gran tribulación, cuando Jesucristo venga, todos los muertos en Cristo de la gran tribulación serán levantados. Todos los vivos en Cristo que están escondidos en las cuevas, en las peñas, en los desiertos, muchos no podrán aguantar el tiempo. Muchos no podrán aguantar porque mueren por causa de la sed, por causa del calor, por causa de las fieras que los devoran. Pero van a ser levantados. Habrá una resurrección. Usted sabe que ya han habido 2 resurrecciones
Ya ha habido una resurrección y con la iglesia habrá otra resurrección cuando sea levantada. ¿Cuántos han leído en Mateo 27? Versículos 50 al 53. Cuando Jesús muere, dice que tembló, se partieron las rocas, el velo del templo se rasgó de arriba a abajo. Y después de la resurrección de Cristo, dice, resucitaron los cuerpos de muchos santos que habían dormido. ¿Y sabe usted quiénes eran esos santos que habían dormido, que resucitaron después de la resurrección de Cristo? Allá en Efesios 4, versículo 8, Pablo dice que subiendo a lo alto, llevó la cautividad. Otras versiones dicen, subiendo a lo alto, llevó a los muchos que habían estado cautivos, que habían estado esperando. ¿Quiénes son esos? El seno de Abraham. En el seno de Abraham estaban los justos del Antiguo Testamento. En el seno de Abraham estaban los santos del Antiguo Testamento. Allí estaban con Abraham, esperando que Jesús se manifestase. Y cuando Dios vivificó a Jesús allá en el infierno, Él fue a donde estaba el pueblo que le esperaba, a los santos del Antiguo Testamento, y les dijo, y predicándole, ¡hey! Aquí estoy yo, se está cumpliendo delante de vosotros la profecía de que se habló de mí. Vámonos de aquí. Jesús es resucitado. Amén. Y enseguida después de la resurrección de Jesús, todos los que estaban allí en el seno de Abraham y todos los demás fueron resucitados con Él. El Señor los lleva a la presencia del Señor. En ese pasaje que les di de Mateo 27, dice que aparecieron en el pueblo de Jerusalén, en la santa ciudad de Jerusalén. Y muchos estaban asombrados porque estaban viendo allí a Abraham, a Moisés, a muchos que habían muerto de la antigüedad. Y los vieron allí, José, toda esa gente, gloria al Señor. Y fueron resucitados, fueron transformados, fueron levantados. Ya hubo una resurrección de muertos en el Señor. ¿Lo sabía? ¿Lo sabía? Incluyendo todos los santos, los de antes de Enoc, los de antes de Enoc cuando el diluvio, ¿sí? Hermano, allí no hubo oportunidad para nadie, porque eso era pura maldad. Pero después que vinieron, que se salvaron aquellos 8 en el arca de Noé, entonces el Señor comenzó a tratar con un nuevo pueblo. Todos los santos de la antigüedad desde ese tiempo para acá, que estaban en el seno de Abraham, esperando el cumplimiento de la promesa, todos fueron levantados ya. Ya el seno de Abraham no existe. El Señor inauguró con el seno de Abraham lo que se llama en la Biblia el paraíso. El paraíso fue inaugurado. El seno de Abraham dejó de ser. ¿Será que esto es mucho tropezón para el mondongo, hermano? Bueno, Dios trajo en esta oportunidad un hombre con el ministerio de maestro de la palabra. Yo creo que Dios quiere que ya dejemos de tomar lechecita. Ya Dios quiere que dejemos de ser niños. Ya Dios quiere que dejemos de andar titubeando por allí. Yo creo que ya Dios quiere que crezcamos y nos hagamos adultos. Comencemos a comer tropezón con el mondongo. ¿Les gusta este tropezón? Denle un fuerte aplauso al Señor. Aleluya, Jesús. Gracias, Señor. Dicen que no vendrá. ¿Quién? Como leímos en el primer versículo. Pero con respecto a la venida del Señor y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. La venida del Señor, aquí leíamos en este versículo 3, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el shomén, como lo dijo Daniel, el que trae ruina, destrucción y gran angustia. No vendrá sin que antes se manifieste la 70ª semana. Fueron puestos tronos
Y entre esos tronos estaba el trono de Dios que dejará el cielo y se hará presente en la tierra, y allí colocará su trono, se sentará como juez, y viniendo con las nubes del cielo, Jesús, uno como un hijo de hombre, vendrá y le harán acercarse al que tiene allí, el anciano de Dios que tiene pelo blanco, lo van a hacer acercarse allí. En ese momento se va a cumplir lo que en Daniel 9, versículo 27 dice: se va a ungir al Santo de los Santos como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesús va a ser ungido. Él entonces se levantará como el Rey de todas las naciones del mundo. Las naciones serán juzgadas y allí va a ocurrir algo tremendo. Los versículos en adelante, quiero que los lean, mi hermano. Anótelo y léalo. Dice que después de que Él sea ungido, el Señor mismo entregará los dominios del mundo a los santos del Altísimo, a los reyes y sacerdotes de Dios que somos nosotros, que vendremos con Él. Él nos dará a nosotros el reino de las naciones del mundo. A partir de ese momento comenzará el milenio, comenzará el año, el tiempo del reino milenial de Cristo Jesús. Aquí viene ahora el milenio, aquí viene el gobierno de 1000 años, pero nosotros vamos a recibir los reinos del mundo de parte de Jesucristo. Por eso Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, capítulo 18 de Apocalipsis. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Gloria al Señor. Vamos de allí en adelante a tener un cielo nuevo y una tierra nueva al final del milenio. Se acabará todo esto. El milenio es algo que todavía no se ha visto. Cuando Jesús venga, Él va a venir al final de la gran tribulación para establecer su reino cuando Dios lo unja como el Rey, Señor y soberano de toda la creación. Amén. El Señor lo va a ungir y allí se termina todo lo que es el gobierno de los hombres, termina la apostasía, termina el gobierno del anticristo, del falso profeta, se acabará todo, ellos van a ser lanzados, dice en el capítulo 19 de Apocalipsis, que van a ser lanzados vivos al lago que arde con fuego y azufre. Gloria a Dios, y allí estarán atormentados por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, Señor. Entonces, hermano, miren, vamos a tratar de entender esto. ¿Quién es el que lo detiene? Vamos a estar claros con esto. ¿Quién es el que lo detiene? Porque dice que no se manifestará sin que antes sea quitado de en medio lo que lo detiene. Y usa un artículo neutro, lo que lo detiene. Ahora, leamos el versículo 5. ¿Cuántos de ustedes están gozando con esta palabra? La están entendiendo, porque lo importante es que la entiendan. Estoy tratando de explicarla lo más sencillamente posible. Miren, dice: ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Estamos en segunda a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 5 y 6. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. Lo que lo detiene. Un artículo neutro. Hay algo que está deteniendo la manifestación de la apostasía y del hijo de pecado, el hijo de perdición, el hijo de Satanás. Así como Dios trajo a su hijo al mundo y lo hizo carne, que fue Jesucristo, Satanás va a traer también a su hijo y lo va a hacer carne. No sé cómo lo va a hacer, pero habrá un hombre que será la encarnación de Satanás. Será el gobernante mundial. ¿Ven? El hijo de perdición. Bien, seguimos leyendo. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. Y escuche aquí. A fin de que a su debido tiempo se manifieste. Todavía no se ha manifestado ni la apostasía en pleno, ni se ha manifestado el hijo de perdición. Aún no. Ha habido muchos desgraciados gobernando el mundo. Ha habido muchos malos hombres que han estado gobernando el mundo y han sido sanguinarios, crueles. Han sido malos. Unos diablos. Pero aún no es este del que se habla aquí, que será un gobierno mundial.
que nosotros conocemos como el nuevo orden mundial. Será el gobierno del anticristo. Ahora, vamos a leer aquí en Mateo 16. Mateo 16. Es un pasaje muy conocido, usted debe recordarlo. Versículos 13 al 18. Dice que Jesús venía de la región de Cesarea. Venía con sus discípulos. Él venía de predicar la palabra. Pero Jesús le pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y unos comenzaron a decir, bueno, algunos dicen que eres Elías, o Juan, o alguno de los profetas. Y Jesús les pregunta: ¿y vosotros quién decís que soy yo? ¿Vosotros quién decís que soy yo? Entonces Pedro, por revelación del Padre, le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice a Pedro: bienaventurado eres Pedro, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, una revelación. Dios se lo reveló. Tú eres el Cristo, aunque estaba escrito ya en la palabra, nadie lo había visto. Pero en ese momento Dios le reveló a Pedro que Cristo es aquel que había de venir. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Nadie lo sabía, pero Dios se lo reveló a Pedro. Y Pedro recibe de Jesús esta palabra: bienaventurado eres Pedro, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro. La palabra o el término Pedro en el original significa una pequeña piedra que puede ser arrojada con facilidad. De hecho, tenemos testimonio cómo Pedro negó a Jesús 3 veces cuando éste fue detenido, cuando fue llevado preso, ¿verdad? Señor, yo iré contigo hasta la muerte. Hasta la muerte. Hoy, antes que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Tú eres una pequeña piedrita, pero sobre esta roca yo voy a edificar una iglesia. ¿Cuál es la roca? Tú eres el Cristo. O sea, yo voy a edificar una iglesia sobre la doctrina de que Cristo es la roca. No hay otro fundamento sobre la cual se pueda levantar la iglesia. El que levante una iglesia sobre heno, hojarasca o cualquier cosa perecedera, esa obra será destruida. Pero el que es construido sobre la roca que es Cristo, que es Jesús, permanecerá para siempre. Aleluya. Amén. Entonces, aquí hay algo que Jesús le dice a Pedro, hablando de esta iglesia que él iba a edificar sobre esa roca, que es la confesión de Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús dice: y las puertas del Hades, del Seol, del infierno, como usted le quiera llamar, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. No prevalecerán. La palabra prevalecer en el griego original de esta traducción es katisiu. No prevalecerán, o sea, no tendrán ninguna fuerza, no tendrán ningún poder, no tendrán nada contra la iglesia que Él se va a edificar. La verdadera iglesia del Señor, nadie la puede detener. Nadie ni nada la puede detener. El diablo no la puede detener. Entonces, ¿quién es el que está deteniendo a la manifestación de la apostasía? ¿Quién es el que está deteniendo a la manifestación del hijo de perdición? Al inicuo. ¿Quién es el que está deteniendo al misterio de la iniquidad? La iglesia del Señor. ¿Saben por qué? Porque en nosotros habita toda la plenitud de la deidad. Si no lea ya en Efesios capítulo 3 versículo 19, que dice que en nosotros habita toda la plenitud de la deidad. Y nosotros somos como Cristo aquí en la tierra. Naguara. Sonríase. Dígale a su hermano, pero no le vaya a reventar la cosquilla. Qué tremendo. Hágale decir: hermano, despiértate, no te duermas. Gloria al nombre del Señor. Entonces, mis hermanos, dice que hasta que no sea quitada de en medio
lo que lo detiene, no podrá manifestarse la apostasía, ni el hombre de pecado, ni el hijo de perdición. ¿Quién es el único que puede detener esta manifestación? La iglesia del Señor. Así de sencillo. Cuando sea quitada de en medio con el arrebatamiento, entonces se podrá manifestar la apostasía, se podrá manifestar el hijo de perdición, entonces, pero antes no. Vamos a verlo un poco más adelante. Gloria al nombre del Señor. Miren, 2 Corintios 2:14. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. El Señor nos lleva siempre en derrota, ¿verdad? ¿En qué nos lleva? Ay, hermano, esta dolencia me está matando, hermano. ¿Hasta cuándo vas a dejarlo, hermano? Despiértate. Tú eres un hijo de Dios, tú eres una hija de Dios. Lo que Dios te dio es muy grande. ¿Hasta cuándo te vas a estar dejando? Como que el diablo tiene que estar sobre ti. Tú estás por encima del diablo. Miren, en 2 Corintios 3:18, lo que yo les decía ayer, que Jesucristo nos dio su gloria, la gloria que el Padre le dio, Él nos la dio a nosotros. Amén. Mire lo que dice aquí en 2 Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor. Yo tengo la costumbre cuando me levanto en la mañana y voy al lavamanos para cepillarme los dientes, que me miro en el espejo y le digo: Señor, te doy gracias porque estoy viendo tu gloria en esa imagen. Estoy viendo tu gloria en mí, Señor. Gracias porque estoy viéndote a ti en mí. Yo no soy Mario, yo soy tú. Tú y yo somos uno. Y sí que yo les recomiendo que todos se vean así. Somos la gloria del Señor. Y miren lo que sigue diciendo. Amén. Vemos a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, y somos transformados de gloria en gloria, de gloria en gloria, de gloria en gloria, a la misma imagen, aleluya, como por el Espíritu del Señor. Ustedes somos los que estamos deteniendo la manifestación de la apostasía, la manifestación del inicuo, del hijo de perdición, del hombre de pecado. Somos la iglesia del Señor, los hijos de Dios. Tenemos que aprender a saber quiénes somos nosotros. Ay, hermano, siempre llorando, siempre quejándose. ¿Hasta cuándo, hermano? ¿Hasta cuándo, hermana? Despiértate tú que duermes. Entiéndelo. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijo de Dios. Usted es un hijo de Dios. A ver, ¿cuántos nacieron de nuevo? De verdad. ¿Cuántos están seguros que nacieron de nuevo? Hay muchos que no levantaron la mano y no están seguros. Hoy tiene la oportunidad de nacer de nuevo. Amén. Tú eres un hijo de Dios. Hermano, usted entiende lo que estamos diciendo, lo que estamos leyendo en la palabra de Dios, que somos un hijo de Dios, una hija de Dios. A Jesucristo lo querían matar, lo querían despeñar, lo querían apedrear porque decía que era hijo de Dios. Y Jesucristo le dijo: no, ustedes me están condenando a mí porque digo que yo soy el hijo de Dios. Hermano, ya la musiquita para qué. Amén. Y entonces, en la palabra del Señor, nosotros encontramos que el Señor nos dice lo siguiente. Cuando lo acusaban y le llamaban blasfemo porque decía que era hijo de Dios, Él les dice esta palabra: ustedes me están condenando porque digo que soy hijo de Dios. Ustedes no han leído en vuestra ley que está escrito: vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo. Y más adelante en el versículo 7 dice, en ese salmo, dice: porque llamó dioses a todos aquellos a quienes vino la palabra de Dios. Yo le voy a hacer una pregunta.
¿A cuántos de ustedes le ha venido la palabra de Dios? ¿A cuántos le llegó la palabra de Dios? A Jesús se le llama la palabra, a Jesús se le llama el verbo. ¿A cuántos vino el verbo? ¿A cuántos vino la palabra? El salmista dice que Dios llamó dioses. Ahora sí nos metimos en un problema. Eso lo está diciendo Jesús, porque lo estaban condenando y lo querían apedrear, porque decía que era hijo de Dios. Pero sí es que está escrito en vuestra ley, está escrito en los salmos, en el Salmo 82. Busquen, en el Salmo 82 está escrito: yo dije, vosotros dioses sois, y todos vosotros hijos del Altísimo. ¿Son hijos del Altísimo ustedes o no? Bueno, vamos a concluir entonces mirando la otra razón del por qué nosotros somos el que lo detiene. Versículos 7 y 8. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. No podemos negar, hay ya iniquidad en el mundo, pero no la plenitud. Solo que hay, ahora mire cómo dice, ¿quién? Allá decía lo que lo detiene, un artículo neutro, pero ahora dice ¿quién lo detiene? ¿Quién? Es un pronombre personal. Ahora no lo llama algo, ahora lo llama alguien. Ahora dice ¿quién lo detiene? ¿Quién al presente lo detiene? Hasta que Él, otro pronombre personal, Él, con acento en la E, hasta que Él a su vez sea quitado de en medio. Primero tiene que ser quitado de en medio. ¿Quién lo detiene? Primero tiene que ser quitado de en medio Él que lo detiene. Ahora, hasta que Él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces, solamente entonces, después que sea quitado de en medio, ¿quién lo detiene? Amén. Se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Así que, hermano, parece firme, sabiendo quién es usted. Usted no es cualquier mequetrefe, que es un hijo de Dios, una hija de Dios. Parece firme. Mire al diablo y dígale: vete de mí, Satanás, no tienes nada en mí. Enfermedad, vete de mí, no te acepto, no eres mía. A los problemas, dígale: más poderoso es el que está en mí que el que está en el mundo. Padre, gracias te damos por tu presencia en nuestro medio en esta mañana gloriosa. Desde temprano, cuando me levanté a orar, me mostraste una unción especial para este día. Y creo, Señor, que tú has estado presente en la vida de este siervo tuyo, uno de los tantos instrumentos que tú tienes en el mundo, uno de tus ministros, servidores, y tú mismo has hablado a tu pueblo en este lugar. Gracias por esta palabra, Señor. Quiero decirte, Jesús, que a ti es toda la gloria, para ti es toda la gloria, la honra y la alabanza, para nadie más. Para ti, solamente para ti es la gloria, Señor, porque tú has hablado. Y estamos agradecidos por esta palabra que hoy nos has hablado, Señor. Ayúdanos a ser fieles hijos de Dios, fieles ministros de Dios. Ayúdanos a vivir y caminar entendidos de quiénes somos en este mundo. Somos los hijos de Dios. Somos los que traemos la gloria de Dios a las naciones. Somos a través de quienes tú bendices a todas las naciones de la tierra. Gracias, Señor. Allí mismo donde usted está, si está enfermo, póngase de pie un momento, por favor. Allí mismo, no tiene que pasar acá. Si está enfermo, párese, póngase de pie, por favor. Rapidito, rapidito. Levante su mano y repita conmigo esto. Señor Jesús, te doy gracias, porque en la cruz del Calvario tú sufriste mis dolores y llevaste todas mis enfermedades, y por tus heridas yo fui curado, yo fui curada. Señor, en tu nombre yo declaro que la enfermedad, la dolencia no me pertenece, y le ordeno que se vaya fuera de mi cuerpo y no vuelva más, en el nombre de Jesús.
Señor, yo declaro en tu nombre que estoy sano, que estoy sana, que la dolencia, que la enfermedad se fue y no vuelve más. En el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya, gloria al Señor. Aleluya. Antes de sentar, ¿quién puede testificar que tenía una dolencia, que tenía un tumor, que tenía algo raro, lo que sea? Amén, mi hermana. Gloria a Dios. ¿Quién más puede testificar? Fui sanado. Amén, mi hermana. La dolencia se fue, la enfermedad se fue. No sea como, no importa cómo se llamara la enfermedad, se fue en el nombre de Jesús. Amén.